¿Qué tal, amigos? Bueno, le echamos el cierre con Lombardía, las grandes clásicas de la temporada, y bien que mereció la pena esperar hasta el mes de octubre, esperar hasta el otoño, a la clásica de las hojas muertas, para asistir al último auto sacramental, todo hay que decirlo, del espectáculo formidable que nos tenían que brindar los grandes protagonistas de la temporada ciclista. No es fácil, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, concertar tantos corredores de primerísima fila, alcanzar un elenco de participantes tan extraordinario como el que habían conseguido las carreras en esta ocasión. Y claro, ha ganado el que tenía que ganar, o ha ganado uno de los que estaba llamado a ganar. Yo diría que el primero de los favoritos, Tadej Pogačar, que se ha impuesto en solitario en la Vía Roma de Bérgamo, alcanzando su tercera victoria consecutiva en Lombardía, que son palabras mayores cuando estamos hablando de una de las clásicas más duras y exigentes del calendario internacional, e incluso en un final de temporada en el que los motores están bastante gastados y las fuerzas son exiguas y la mentalidad no está tan sólida como al comienzo de la temporada o en la temporada de las clásicas en primavera, ¿no? Yo me preguntaba el por qué. Bueno, lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? De este fulgor enorme que el ciclismo es capaz de mantener hasta el mes de octubre, cuando hace no tantos años aquí venían 4 italianos la mayoría y algunos pues con la vitola de cerrar la temporada, especialistas en estas clásicas. Oye, es verdad que no estaban Vingegaard ni Kuss, porque cerraron ya su temporada tras la Vuelta Ciclista a España, pero estaban todos los demás. Y sobre todo que no es nada fácil reunir en una prueba a estas alturas de la temporada tres fenómenos como eran Pogačar, Roglic y Evenepoel. Pero de un lado el ciclismo ha cambiado, en el sentido de que los corredores quieren afrontar 10 meses de calendario y lograr el mayor número de resultados y de puntos posibles. La competencia es feroz y brutal hasta el último momento. Y de otro, posiblemente este año se ha dado una circunstancia que acaso ha venido a favorecer esta situación, ¿no? Y ha sido la celebración del Campeonato del Mundo antes de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Después del Tour. Me explico. Cuando antes terminaba la Vuelta y después de la Vuelta, una semana o 15 días después, venía el Campeonato del Mundo, ahí muchos cerraban ya la temporada porque llegaban al borde del óbito deportivo, para entendernos, ¿no? Ahora, como quiera que el Mundial se adelantó, pues la gente que no ha competido en la Vuelta no podía estar desde el mes de agosto cerrando prácticamente la temporada, ¿no? Y eso ha permitido que corredores como Pogačar, que no corrió la Vuelta, corredores como Carlos Rodríguez, tantos otros que no corrieron la Vuelta, incluso algunos de los que corrieron la Vuelta, se alinearan en Como, allí junto al hermoso lago, en la línea de salida. Y claro, después el espectáculo ha respondido de pleno, aunque nos hemos quedado un tanto huérfanos, sobre todo un pelín frustrados, porque parece mentira que una jornada con una benevolencia climatológica tan soberbia, hacia un sol radiante, un ambientazo descomunal en toda esa zona de la Lombardía italiana, haya tenido, sin embargo, tantos reveses y adversidades, ¿no? Como si hubiera sido una jornada pasada por el agua, por el frío, por carreteras infernales o por situaciones, digamos que, duras y adversas para los corredores, ¿no? Ha sido muchas veces la casualidad, se ha llevado por delante a 4 grandes aspirantes a estar por lo menos peleando por la victoria final. El primero, Remco Evenepoel, a poco de comenzar la prueba se había involucrado en una caída en la que también caía Hindley, en la que caían... No llegó a caer Enric Mas, pero sufrió un golpetazo tremendo de un manillar por detrás cuando estaba pie a tierra como consecuencia de la caída, y le obligó al abandono con unas muestras de dolor inequívocas que no le permitían mantener el ritmo del pelotón. Evenepoel hizo un esfuerzo enorme porque parecía que iba a abandonar, estuvo casi 2 minutos sentado en el suelo y al final, sin embargo, consiguió reintegrarse el grupo, pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando se encendió la traca, pues no tenía las fuerzas necesarias para responder como se hicieron otros cuantos al ritmo impuesto por UAE, especialmente por Adam Yates, por Tadej Pogačar, por los hombres del Jumbo, ¿no? Luego, por si fuera poco, cuando estaba la carrera entrando en su momento culminante, se produce otra vez una caída y como en lo del Tour, siempre no cayeron tantos corredores, caían 4 o 5 en cada una de las caídas, pero en esta les tocó a Carapaz, a Chávez y a Landa. O sea que en un par de caídas, en una jornada en la que el peligro estaba en el descenso y no fue en los descensos donde se produjeron los accidentes, incluso a Hirschi se vio al final el solo haciendo el afilador en la cabeza de carrera con Rolli, se fue al suelo de una forma alarmante. Afortunadamente no le pasó nada,
pero eran, como digo siempre, piezas de caza mayor. Claro, que en una prueba de estas características te quedes sin Evenepoel, te quedes sin Mas, te quedes sin Landa, te quedes sin Carapaz, sobre todo lo que respecta a los españoles y latinos, que podíamos tener ahí un poco las expectativas de la brillante actuación que habían tenido el año pasado, que se quede fuera de combate Chávez, el único colombiano, el único que ha ganado Lombardía y el Giro de la Emilia en el año 2016, que Carapaz llegue mermado in extremis cuando era uno de los favoritos a tenor de la forma que había exhibido, pues ha sido un palo tremendo. Y sin embargo, esa es la grandeza de tener una participación enorme, hemos visto una batalla magnífica porque allí estaba Roglic, allí estaba el propio Pogacar y ahí había todavía pues gente del lustre de los hermanos Jace, de Blasov, de Bajoli, otra vez espléndido el italiano, de Carlos Rodríguez, ¿no? Que a la postre ha vuelto a demostrar que con sus 22 años es un valor ya hecho y consagrado, a quien todavía no se le puede pedir que gane, pero el año pasado fue cuarto, lejos de los mejores, que fueron Pogacar y Henry Mas, que dilucidaron allí la victoria al sprint, y de Landa, que terminó tercero, pero este año, aunque ha terminado en séptima posición, el granadino ha estado con los mejores, al lado de Robles, no ha podido evitar, digamos, la fuga de Pogacar, que ha llegado por delante en solitario, y él ha estado con los mejores, por mucho que al final, por la falta de punch y de sprint y de velocidad en los embalajes, no le haya permitido pasar del séptimo puesto, pero creo que nos queda siempre el consuelo de una actuación muy meritoria, ¿no? ¿Y qué vamos a contar de Tadej Pogacar? ¿Qué vamos a contar de la carrera? Si es que lo decía al comienzo él de la misma, es una prueba en la que hacen falta piernas, son 240 kilómetros, un sub y baja permanente, un desnivel exagerado, calor, por si fuera poco, que le provocaron calambres al final. Cuando ya tenía prácticamente la victoria asegurada, empezó a hablar con el equipo, a dar muestras de preocupación, a golpearse los muslos, la zona de los cuádriceps, donde parece que las rampas, los calambres le podían de repente bloquear. Afortunadamente no fue así. Llegó a Vía Roma en la Alta Bérgamo en loor de multitud, entre una muchedumbre, una folía, como dicen, enloquecida en la meta, y consiguió la tercera victoria consecutiva en un solo portentoso de un corredor que sinceramente en esta prueba yo creo que está en un punto por encima de los demás, ¿no? Es verdad que eran favoritos unos y otros, pero no es casualidad que Tadej Pogacar haya firmado su tercera victoria consecutiva en Lombardía. Y lo hizo por inteligencia, lo hizo por piernas, pero por cabeza. Hacen falta piernas y hace falta cabeza para ver el momento. Entonces es verdad que tal vez Roglic en este tipo de recorridos sufre un poquito más. No es lo mismo que en un puerto exigente donde está con los mejores, incluso lo vimos en la Emilia hace poco, es capaz de sprintarte al final y ganarte, ¿no? Y ganar a Evenepoel, y ganar a Pogacar, y ganar a cualquiera de los grandes favoritos, ¿no? En este tipo de recorridos sufre un poco más, y la verdad es que, bueno, tal vez acumulando un mayor cansancio que Pogacar, que llega al final de temporada un poquito más fresco, también hay que tenerlo en cuenta, pero a mí me parece, y lo decía, ¿no?, que era el primero de los favoritos, porque me parece que estando en condiciones es poco menos que imbatible. Solo una situación puntual estratégica puede dar al traste, pero como hacen los grandes campeones, no fallan porque se adelantan, se anticipan a la jugada. Tú te ves en un grupo con 6 o 7, cuando llega el fragor, el final de la carrera, y empiezan a atacar por un lado y por el otro, y no sabes si te toca a ti o le toca a Roglic o le toca a Evenepoel responder, etcétera, y en una situación de estrategia, aunque tengan las mejores piernas, se te va la carrera. Hoy, sin embargo, supo anticiparse, que es lo que hacen los campeones. Yo lo denomino, plagiándolo del fútbol, la zona Cesarini, ¿no? Esos minutos finales de los partidos, en este caso esos kilómetros finales, que vienen a ser aproximadamente unos 40. Y hemos visto ahí cómo hay dos corredores, creo, sinceramente, por encima de todos, Evenepoel y Pogacar. Han dado en clásicas, en pruebas de un día, desde bien jóvenes, exhibiciones formidables. Cuando se anticipan y se van por delante, no hay quien los aguante. Y entonces, después del ritmo fuerte de hacer una cierta selección, cuando empezaba ya a quedar la crème de la crème, cuando se había separado el polvo de la paja, atacó con Blasov, se fueron por delante, encontró la colaboración de Blasov. Cuando Roglic vino por detrás a enlazar, porque se había quedado también en una situación estratégica incómoda, es decir, no podía llevar solo él el peso de la fuga, estábamos coronando prácticamente el paso de Iganda, ¿no?, que era la última dificultad que tenía la penúltima dificultad que tenía el recorrido. El otro eran las empinadas calles que conducían a Bérgamo Alta, la zona
medieval circundada por las murallas venecianas, por cierto, y ahí Pogačar supo, en el momento justo en el que llegaba Roglič a tomar un pelín de aliento, en el momento en que conseguía, después de esfuerzos ímprobos subiendo el paso de Uganda, enlazar con Pogačar, con Blasov y con la cabeza de carrera, en ese momento volvía a atacar Pogačar, se iba en solitario y ya se marcaba ese solo al que no voy a decir que nos tenga acostumbrados, pero que resulta bastante reconocible en su quehacer. Fueron 30 y tantos kilómetros finales en los que, lejos de amedrentarse, lejos de ver cómo el grupo de secuaces lo perseguía por detrás, fue incrementando su diferencia prácticamente hasta llegar casi al minuto y presentarse en la línea de meta con más de 50 segundos de adelanto sobre un grupo en el que Roglič no anduvo muy fino y en el que una vez más UAE volvió a demostrar que tiene un equipo que responde mejor. Y además creo que Pogačar había aprendido una lección importante, que se le había dado el otro día en el Giro de la Emilia. Trabajó el equipo, trabajó muy bien UAE con un Adam Yates que está inconmensurable, y cuando llegó la hora de la verdad en el embalaje definitivo, es verdad que aquello acababa hacia arriba, le ganó Roglič, porque Roglič, llegando en cuesta, pues tiene un punch, un sprint final muy poderoso, ¿no? Cuando ya el recorrido es diferente y es más exigente, subidas, bajadas, etcétera, pues ahí Roglič no ha podido aguantar. Y si el otro día UAE le puso, entre comillas, en bandeja la victoria a Roglič en el mano a mano con Pogačar, pues hoy probaron por delante. Y hoy se fue primero Adam Yates, por cierto, con Alaphilippe. Antes, en ese momento es cuando empieza a descolgarse ya prácticamente Evenepoel y a dar muestras de que no estaba en las mejores condiciones. En ese momento es cuando se produce ese grupo selecto, en el que estaban los Yates, Blasov, Carlos Rodríguez, Carapaz, pero al final las fuerzas de unos y la estrategia de otros permitió a OE adelantarse, anticiparse. Cuando te vas por delante y eres el más fuerte y detrás hay 6 o 7 corredores muy buenos, en cuanto tomas un poquito de diferencia y en el grupo de atrás hay alguna referencia importante, en este caso siempre era Roglič, pues quien más que menos empieza a pensar en la segunda parte. Con lo cual, lo que en teoría podría ser asequible, es decir, que un grupo bueno de mucho nivel, de 7 o 8 corredores, entendiéndose y relevándose, pues se transforma en un grupo que no lleva el paso del corredor que va en cabeza, que era Pogačar. Y lejos de perder la renta, la fue incrementando, primero coronando, luego en el descenso, luego en el plano, e incluso en el ascenso al Colle Aperto, que era una subida de 1 kilómetro empedrado muy duro, ahí en medio, una cantidad de gente descomunal en Bérgamo, conseguía la victoria triunfal, brillante, hermosísima, rubricando una temporada sensacional. Dejadme que os recuerde cómo quedó, porque al final también son los puntos, ¿no?, lo que cuenta ahí. Con Pogačar ganando con 52 segundos sobre Bayoli, Roglič, Blasov, Simon, Adam Yates, Carlos Rodríguez séptimo, 240 puntos a la buchaca, Carapaz, que se recuperó al final pero terminó perdiendo contacto, no llegó delante, y a 1.6, y ya pues Evenepoel a 1.26, encabezando un grupo en el que estaban Kron, Bardet, Woods y Rui Costa. Bueno, al final las diferencias en una clásica es lo de menos, lo importante son los puntos que volvió a sumar UAE, una nueva victoria, los puntos que le permiten a Pogačar continuar holgadamente siendo el número 1 del ranking, sí, por encima de los Vingegaard, de los Roglič, de los Evenepoel y demás, porque Pogačar no ha ganado el Tour de Francia. Bueno, lo ha ganado 2 veces ya. No ha ganado el Tour de Francia en esta ocasión, pero estamos hablando de un ciclista que acumulado, pues ya no va a disputar más, 17 victorias esta temporada. 17. Un ciclista que lo han hecho muy pocos, capaz de ganar el mismo año Tour de Flandes y Lombardía. Un ciclista que ha ganado París-Niza, que ha conseguido victorias de etapa por todos los lados, que iba a ganar el tríptico, iba a ganar, estaba en condiciones de ganar el tríptico de las Ardenas, porque ganó la Amstel Gold, ganó la Flecha Valona y no pudo ganar la Lieja-Bastoña-Lieja porque fue donde se encontró con el accidente que le truncó la mitad de temporada, ¿no? Si no hubiera escrito posiblemente un curso espectacular. A mí se me acaban no los calificativos, sino los datos, ¿no? Creo que era en el año 75 la última vez en la que solo 3 corredores lograron las victorias en los 5 monumentos, porque es tan difícil ganar un monumento, son tan diferentes unos de otros también, que lo normal es que haya 4 hasta 5 ganadores, uno distinto en cada. Pues no, Pogačar ha ganado 2 este año, ha ganado Evenepoel, la Lieja-Bastoña-Lieja, que quién sabe si no lo hubiera ganado Pogačar, de haber podido llegar hasta el final, y ha ganado Van der Poel,
Milán-San Remo y París-Roubaix. Estamos hablando de 3 corredores que vienen a recordar aquel tiempo del año 75 cuando fueron Merckx, Roger de Bleming y Francesco Moser, los 3 mosqueteros que se adjudicaron los 5 monumentos, ¿no? Y bueno, pues hablar de victorias en el caso de Pogačar, esta es la última, pero la primera era, recordad, en el mes de febrero en la prueba Jaén Paraíso Interior, una prueba con Esterrato, una prueba con gravel, en la que ya conseguía, y estaba empezando la temporada, la primera victoria. En las 6 últimas carreras disputadas en línea, hago excepción de la prueba contrarreloj, ha terminado entre los 5 mejores. Hay que recordar que fue segundo en el Tour de Francia, hay que recordar que fue tercero en el Campeonato del Mundo. Y en todas estas pruebas italianas ha venido acumulando victorias, como ocurrió hoy en Lombardía, y segundos puestos en el Giro de la Miglia el otro día y en la Copa Sabatini. 63 victorias para un corredor que recién cumplió los 25 años. 63 victorias logradas a fuego. Es decir, no con muchos sprints, no con muchas volatas, no con pruebas fáciles ganadas, en muchos casos llegando por delante en solitario en compañía de muy pocos. Estamos hablando de un ciclista de 25 años que tiene todavía que reivindicarse, que ya es cruel decirlo, ¿no? Un ciclista que lo gana todo, que es capaz de ganar 2 pruebas tan diferentes como el Tour de Flandes y Lombardía. Eso es muy difícil de hacer. Una es una carrera de alta montaña, la otra es una carrera de adoquines, complicada, difícil, con frío, con mal tiempo, etcétera. Y ahí lo tienes. Y ya suma 5 monumentos con 25 años. 5 monumentos, 3 Lombardías, y luego es capaz de estar ahí ganando el Tour de Flandes y luego es capaz de estar ganando el Amstel Gold Race. En suma, un ciclista portentoso que todavía tiene muchas cosas que decir y que tiene que seguir mostrando no solo el talento, sino, y creo que esto es una de las cosas que más hay que reconocerle, su arrojo, su valentía para atacar de lejos, para romper las carreras, para vencer cualquier tipo de adversidad y para demostrar que sí, ahora mismo y en estos tiempos Vingegaard le está ganando el Tour de Francia, posiblemente también apoyado en un equipo muy superior, pero que es un ciclista el más completo del pelotón y por eso, precisamente, es un ciclista que está encabezando desde hace tiempo el ranking, la carrera de los campeones permanente, el ranking ciclista como número 1, ¿no? Bueno, pues con esto hay que hablar también de Thibaut Pinot, que se ha despedido, como hicieron el año pasado Nibali y Valverde, le tocó el turno a Pinot, y qué locura de seguidores que ya se dejaron ver en el Tour de Francia, qué número han montado. En un momento determinado llegaron a colapsar aquello y a cortar la carrera ya en los puestos más atrás. Y en cualquier caso, un corredor que se va y al que hay que despedir con los honores referidos. Cada año se nos marcha alguno y es ley de vida porque unos se van y otros aparecen, ¿no? Van apareciendo jóvenes de enorme talento como Carlos Rodríguez, que nos ha hecho hoy sentirnos especialmente orgullosos. Y bueno, pues otras flores y otros días vendrán, ¿no? Para seguir ilustrando. No se acaba aquí la temporada, lo quiero recordar también. Nos quedan pendientes algunas otras pruebas, nos quedan pendientes noticias, comentarios. Vamos a seguir manteniendo este hilo conductor. Vamos a seguir manteniendo también las entrevistas con el Pinganillo y os tendremos puntualmente informados, porque, bueno, de momento no hay muchas más noticias, más allá de lo meramente competitivo, pero ya parece que ha tomado cuerpo la negativa rotunda por parte de Jumbo y de Sudal a celebrar esa fusión que parecía contra natura, ¿no? No es que fuera una fusión imposible, pero había tantos obstáculos, tantas diferencias, tantos intereses colisionando entre sí que resultaba prácticamente imposible que se llevara a cabo la fusión. Sin embargo, de aquellos polvos han venido estos lodos que han llevado a Primo Roglic a liderar las 2 próximas temporadas un potentísimo equipo Bora, y quién sabe si quedará por ahí algún jirón todavía por recomponer en la figura de Renko Evenepoel, en algún acuerdo que pueda haber, o en el futuro de un Sudal al que le han hecho tambalearse, no en su proyecto de seguir continuando con el patrocinio de un equipo, firmó 3 años más con esta escuadra de Patrick Lefebvre, sino que además, bueno, ha abierto de repente los ojos, como los ha abierto Ineos, a la posibilidad de tener una estrella que de alguna forma le dé el vuelo necesario para estar en la superélite. No digo que no lo esté, porque Evenepoel sigue siendo una estrella y no quería cerrar precisamente este balance sin aplaudir el gesto que ha tenido de pelear hasta el final,
Una vez se quedó descolgado en el Paso de Ganda y no podía entrar en la pelea por la etapa, peleó y pugnó por intentar entrar con el grupo cabecero, aunque no tuviera opciones de victoria, y eso en un campeón del mundo, en el actual campeón belga, en un ciclista también con un palmarés formidable, pese a su juventud, creo que es digno de alabanza. Una pena lo que ha pasado con, lo decíamos al principio, con nuestra gente, ¿no? Con los españoles, con los latinos, porque había muchas expectativas, pero unos y otros, entre las caídas y las historias, no han podido estar en la final en la pelea, salvo el mencionado Carlos Rodríguez. Pero esto es el ciclismo, estas cosas tiene y habrá que contentarse con que al menos no haya habido consecuencias más funestas, porque hoy, cuando caía Evenepoel y estaba 2 minutos ahí tumbado, quien más, quien menos se acordó de aquel terrible accidente en Lombardía del 20, en el descenso del Muro de Sormano, que estuvo a punto de acabar con la trayectoria ciclista de Renko Evenepoel. Y aquí lo tenemos, sin embargo, pedaleando y dando gracias al cielo para que vuelva otra vez, que ya lo es, a ser el corredor altamente competitivo que sigue soñando con intentar ganar un Tour de Francia. Amigos, hasta aquí la entrega, que ha sido un poquito larga me parece, pero que bueno, ha venido a condensar un poco tanta actualidad y tantas emociones contenidas a lo largo de un día muy importante, porque era el día que cerraba las grandes pruebas del calendario ciclista internacional. Ha sido el último gran día de ciclismo competitivo, pero quedarán más cosas por contar. Hasta la próxima, pues.